Pues decidí que por cada capítulo de ese libro vamos a hacer una serie. Así que este fue el primer capítulo de esta serie y va a tratar sobre cómo se pudo crear la cronología o la historia de Egipto. No vamos a ver nada de la historia, solo vamos a ver en qué herramientas o objetos se basaron para poder explicar la historia de Egipto el día de hoy. Así que hey, ¿qué onda gente? Yo soy Expo-Luisi y bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar con este video necesitas saber que cada historia necesita un orden. Por ejemplo, en el caso de México, primero llegaron los españoles, después nos independizamos y al final fue la Revolución Mexicana. A este orden se le llama orden cronológico. Y bueno, Egipto no es excepción, también vamos a necesitar un orden cronológico para poder contar esta historia. Esta cronología la podemos encontrar en un libro llamado El Período Faraónico. O bueno, más bien pasajes que se han encontrado de este libro, porque el libro no se ha encontrado como tal. Escrito por un sacerdote llamado Manetón. Y como dato curioso, este fue el primer libro sobre historia egipcia y dividía los periodos por dinastías. Lamentablemente, en la actualidad, con los nuevos descubrimientos sociales y culturales a partir de 1960, ha sido muy difícil incluirlos a esta cronología llamada el periodo faraónico. Así que les voy a explicar la actual forma en la que podemos hacer nuestras propias cronologías. Entonces, en la actualidad existe un método para poder investigar los sucesos que hayan ocurrido. Y este método tiene tres sistemas. El primer sistema es la datación relativa, que sería el estudio de las capas de roca halladas al excavar. A esto se le llama estratigrafía. O también está ver los instrumentos de cerámica y dependiendo del estilo que tengan serán de una época. A esto se le llama sequence dating. Y bueno, para que me entiendas un poco mejor, en el caso de México, cuando encuentran una cabeza, pues dicen, esta es una cabeza de la cultura olmeca. Entonces dices, la cultura olmeca fue la primer cultura. Y después dices, mira, aquí encontramos un arco y este arco fue de la cultura azteca o de la cultura mexica, que son lo mismo. Entonces dices, esto va después de la cultura olmeca. Básicamente es esto. El segundo sistema es la cronología absoluta, que bueno, esta es la más fácil de todas y la más sencilla, y es que está basada en registros de calendarios y registros astronómicos que se vayan descubriendo con el tiempo. O sea, por ejemplo, encuentras un calendario y dice, la cultura egipcia inició en tal año. Entonces pues está bastante fácil este método. Y el tercer sistema es el sistema radiocarbónico, y este es el más interesante de los tres y te voy a decir por qué. Y esto funciona así: todos los seres vivos del planeta Tierra tienen un átomo llamado carbono 14. Y lo que pasa es que cuando hay un ser vivo en descomposición, este carbono 14 pues también se va descomponiendo. Y para explicarme mejor vamos a ocupar un ejemplo. Y este ejemplo consiste en lo siguiente: imagínate que vas pasando por la calle y de repente pasa un carro y ¡pum! Atropellan a un perro. Y entonces pon tú que ya pasó media hora o una hora y en eso llega la ambulancia de perritos. Entonces esta ambulancia quiere saber cuándo murió ese perrito. Lo que van a hacer es tomar una muestra de carbono 14 y ellos lo que van a hacer es convertir esta muestra de carbono 14 en una fecha o en un lapso de tiempo. Y bueno, estos fueron los tres sistemas del método que les digo que se ocupa en la actualidad para poder estudiar el antiguo Egipto. Como dato curioso, les quiero decir que esto del sistema radiocarbónico ayudó mucho a la historia de Egipto porque le agrandó, llegando hasta el periodo neolítico y paleolítico. Y continuando con instrumentos que nos han ayudado, existen algunos instrumentos que se han descubierto que también nos han ayudado a entender un poco más de la historia de Egipto. Estos objetos son estelas funerarias, las paletas votivas, las cabezas de masa ceremoniales y las pequeñas etiquetas. Y algunas etiquetas que se han encontrado en Abidos. Abidos es un lugar de Egipto. Servía para darle a los objetos una fecha del reinado de un rey, valga la redundancia. Y gracias a estas etiquetas pudimos conocer fechas bastante importantes. Y también podía ser por otra razón, y era dar a conocer el contexto o el entorno de ese objeto al que le ponían la etiqueta. Las estelas sirvieron para conmemorar muchos actos de la realeza, como la muerte o el enterramiento de un rey. Las paletas y cabezas de masa, se sabe que tal vez hubo la necesidad de conmemorar la unificación del Alto Egipto y del Bajo Egipto. Esto sucedió durante el mandato del faraón Menés. Lamentablemente no podemos sacar nada de información de estos objetos porque son conmemorativos. Es como querer sacar información cultural y social de Santa Claus. Y si tratas de sacar información de estos objetos, pues puede que cometas algún error en el intento. Entonces es por eso que no se ha tratado de sacar información. Y bueno, hablando de otros objetos, otro objeto que sobresale mucho es la piedra de Palermo, ya que en esta piedra estaban escritos anales reales. Y por favor les pido que no vayan a malentender esto de anales, porque esto significa anotaciones
relatar los reyes que hubo y también acontecimientos importantes que hubo durante ese año. Por ejemplo, ceremonias de culto, el pago de impuestos, la realización de esculturas, la construcción de edificios y las guerras. Y como les dije, en esta piedra de Palermo también se notaban los reyes que habían estado, y estos reyes inician desde los primeros reyes que se creían que eran seres mitológicos, hasta llegar con el rey Horus, que fue el último rey mitológico, tras pasarle el trono al rey Menés, que fue el primer faraón o rey humano. Y si algún día tienes la posibilidad de visitar la piedra de Palermo, debes saber que en ella se escriben hechos importantes que pasan cada año. Bueno, o sea, cada año, pero no cada año. O sea, lo que pasa es que el censo se hacía cada 2 años. Por ejemplo, yo ahorita voy a hacer un registro cada año, pero el censo lo voy a hacer cada 2 años. Entonces, si hago un registro de 10 años y lo hice cada 2 años, al final voy a tener 5 registros. Es por eso que se debe multiplicar por 2 para obtener los 10 años que estuve registrando. Espero que me hayas entendido y no te hayas hecho bolas. Como dato curioso, esta piedra debió haber medido 2.1 metros de alto por 0.6 metros de ancho, pero la mayor parte está perdida y no se tiene ni idea de dónde está. Afortunadamente hay piezas en museos de Sicilia, El Cairo y Londres, así que pues bueno, todavía no están perdidas todas y todavía tienes oportunidad de ir a verlas. Otro objeto con el que se cuenta para poder investigar son las listas reales, que fueron creadas porque se creía que los faraones o reyes eran encarnaciones de Horus u Osiris, y al morir hacer listas era un culto para los antepasados. Y un papiro Ramsedia fechado en el siglo XIII a.C. es la lista real más completa de todas. Y como dato curioso, se dice que estas listas reales fueron utilizadas por Manetón para escribir el primer libro de historia egipcia llamado El Periodo Faraónico. Y bueno, continuemos esta lista de objetos que nos ayudaron a entender la historia de Egipto. Y fueron registros fechados de observaciones astronómicas, documentos textuales y artísticos, la información genealógica y sincronías con fuentes no egipcias. Si no me entendiste bien, una sincronía es un acto simultáneo, es decir, algo que pasa al mismo tiempo, y al decir que no es egipcio, es algo que pasa al mismo tiempo pero puede ser en una ciudad cercana a Egipto. No sé si me entendiste. La crónica demótica también es una fuente bastante importante porque narra hechos desde la dinastía 18ª hasta la 30ª. Y bueno, como dato curioso, Manetón en su libro dijo que hubo 30 dinastías en total, entonces espero que les ayude esto. Y si te preguntas por qué es importante este objeto, pues se debe a la falta de información en papiros y monumentos de aquella época. Y como hoy vengo de buenas, les voy a dar otro dato curioso. Quiero decir que los egipcios no fechaban como lo hacemos nosotros, que es a partir de un punto fijo. Por ejemplo, nosotros estamos en el 2018 a partir de la muerte de Cristo. Pues los egipcios lo hacían desde los años que han pasado desde que subió el rey al trono. Por ejemplo, sería día 2, del primer mes de la estación de Peret, del quinto año de Nepmatra. Entonces pues es distinto a lo que hacemos nosotros. Y si pusiste atención en la fecha de Egipto, habrás escuchado una palabra bastante extraña o curiosa, y es Peret, así que te voy a explicar qué significa esto. Como sabes, los egipcios se desarrollaron alrededor del río Nilo. Pues resulta que cada año el río Nilo crecía bastante, por lo que inundaba sus orillas o sus bordes. Y puede sonar extraño, pero esto no perjudicó a los egipcios, sino que los benefició, porque cuando bajaba el nivel del río, el suelo que había sido inundado ya no estaba inundado y ahora era bastante fértil, porque era rico en minerales. Así que los egipcios dividieron el año en 3 etapas. La primera etapa era la de inundación, llamada Ajet. En la segunda etapa, los egipcios cultivaban en los suelos que se habían inundados, y esta etapa era llamada Peret, que es la palabra que acaban de escuchar, Peret. Y la tercera etapa era de recoger los cultivos, llamada Shemu. Y como hoy vengo de buenas, les voy a dar otro dato curioso, y es que durante todo el imperio faraónico, cada soberano debía tener nombres diferentes, y ya en el Reino Medio cada soberano tenía que tener 5 nombres. A esto se le llamaba titulatura quíntuple. 3 de ellos hacían referencia a ser rey como dios, y los otros 2 enfatizaban a la división de Egipto. Una cosa que confundió demasiado a los investigadores encargados de la historia de Egipto fueron las corregencias. Pero, ¿qué es una corregencia? Pues una corregencia es un periodo de tiempo en el cual 2 gobernadores gobiernan, valga la redundancia, al mismo tiempo, es decir, de forma simultánea. ¿Y esto tiene una finalidad? Pues sí, porque esto solo ocurría cuando iba a finalizar el gobierno de un faraón o de un rey y el inicio del siguiente rey o del siguiente faraón. Por ejemplo, el mandato de Peña Nieto fue del 2012 al 2018. Imagínate que en el 2017 hubiera tomado el poder Andrés Manuel López Obrador, es decir, un año antes. Esto para que la transmisión del poder tuviera menor inestabilidad. Aún así no se sabe en qué periodos hubo corregencias y cuánto duraron. Es más, hay algunos investigadores que dudan
dudan si hubo corregencias. Al final de los reinos antiguos, medio y nuevo, siempre hubo periodos oscuros. Es por eso que hay épocas mejor o peor documentadas. Y bueno, eso ya nada más es como información. Quiero que sepas que hubo 4 periodos: el periodo predinástico, o también llamado prehistórico, el periodo faraónico, el periodo ptolomeico y el periodo romano. Y cada vez son más abundantes pruebas arqueológicas de la época ptolomeica y romana que nos van a ayudar a sentar bases sobre estas dos épocas. Y bueno, chicos, llegamos a la parte donde me responden lo de las preguntas. Y la pregunta de esta semana fue: escribe algo que te guste de Egipto y si puedes escribe por qué. Así que vamos a empezar con las respuestas. La primera respuesta fue de Yael Vidal Sosa. Dijo Salah, Mohamed Salah. ¡Qué buena, Yael! ¡Qué buena! Saludos para Yael. La siguiente persona en responder fue Christopher Oropesa. Sus mujeres, no sé cómo son. A Christopher le gustan todas las mujeres. Yo digo que hasta de Marte le han de gustar. Un saludo, Christopher. La siguiente persona en responder fue Max Ochoa y dijo sus dogmas relacionados con los gatos que comparan con dioses. Así es, y esto lo vamos a explicar en los siguientes videos, pero más o menos vieron lo de los dioses de Horus, Osiris, y si se dieron cuenta tenían cara de animales, así que sí, muy bien, José, saludos, y lo vamos a explicar en los siguientes episodios o capítulos de esta serie. La siguiente persona en responder fue Jordi Sos, que dijo eran homofóbicos. De hecho, esto de quitar la homofobia es como más actual, pero no sé si eran homofóbicos por la cultura o si nada más porque era una época pasada. La siguiente persona en responder fue Johnny Bárcenas. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Y dijo que lo que hay adentro de las pirámides. Estuve investigando adentro de las pirámides, no encontré nada oficial, encontré una maqueta 3D, pero a lo mejor ya en los siguientes capítulos vamos a ver más sobre las pirámides y qué hay adentro. La siguiente persona fue Julio César Suárez y dijo: su precisión en la arquitectura, filosofía, medicina y religión fueron conquistados por muchos extranjeros. Como les dije, al final su última etapa o época fue la romana, y es que al final los conquistaron los romanos, pero no fue nada más esa conquista. De hecho hubo una en la que los conquistaron y gracias a eso pudieron obtener el arte. San Luis Díaz dijo que el origen de la medicina, y esto también es bastante cierto porque fue de las primeras culturas en desarrollar la medicina, y bien, de hecho Heródoto consideró a los egipcios como una cultura bastante avanzada en la medicina. Muy bien, Santi, saludos. Después respondió Juan Emanuel Méndez Avilés y dijo 3 cosas. Dijo el río Nilo, y esto pues es también cierto. Alrededor de este Nilo fue donde habitaron al principio, y este río les sirvió un buen, principalmente económicamente, porque servía como un camino o como una calle para comunicarlos, y bueno, con esto podían transportar mercancías, y como les expliqué también pudieron ahí cultivar las cosas porque quedaba fértil el suelo. Número 2 dijo Javier Aguirre como DT, y número 3 Tutankamón. Después respondió Fátima Vargas y dijo su conocimiento tan avanzado y todos sus descubrimientos sin tener toda esta tecnología. Habla de la tecnología actual, no inventes, para esa época saber lo que sabían ellos estaban súper avanzados. Después dijo su conexión espiritual y con toda la naturaleza, que es lo que les hacía tener sus rituales para después de la vida y sus construcciones. En este libro vamos a hablar sobre las pirámides, sobre por qué las construían. Después dijo Alma Rosa, es una de las culturas más desarrolladas para su época, y esto es cierto, como lo dije, para esa época todo lo que sabían estaban súper avanzadísimos. Yael Ocampo dijo sus sacrificios y dijo, soy Urso, por favor pon esto. Y bueno, chicos, con esto acabamos lo de las respuestas, y ahora quiero pasar a algo importante para todos los videos de aquí en adelante. Vamos a cambiar la dinámica de los videos, porque si se dan cuenta, todos mis videos o los de exposiciones pongo imágenes en todo el video. Esto para mí es lo más difícil de hacer un video. Yo hago video semanal y yo divido pues en 5 días. Lunes y martes investigo y hago mi documento en Word, y ahí voy poniendo todos los puntos y grabo, o sea, ahí grabo los audios. Miércoles y jueves me dedico a editar, o sea, poner ya las imágenes, editar el audio y todo eso. Y lo que decidí es que en los videos posteriores voy a estar con mi cara yo, y de vez en cuando voy a poner imagen. Ah, y otra cosa, ya casi llegamos a los 70 suscriptores, ya tenemos 69, ya estamos a 1, entonces ya casi llegamos a nuestra meta, porque somos una comunidad, entonces nada más nos falta 1, entonces compártelo con tu hermana, con tu amigo, con tu papá, con tu mamá, con el que sea que digas, pues le puede interesar. Nos falta 1 y llegamos a la meta de este año. La meta del año que viene va a estar más alta, pero bueno, ahorita estamos en este año, así que nos falta 1. Ahora sí, hasta aquí se queda el video de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye.